Una vez que se hayan producido estas primeras intervenciones, pues tendremos un tiempo para poder responder los ponentes a las preguntas y observaciones que ustedes quieran formular. De modo que, reiterando nuestro agradecimiento y reiterando el acierto y también nuestro reconocimiento a la Fundación Gregorio Ordóñez, insuperablemente bien representada en este acto con la presencia de Ana Iríbar, pues, y agradeciendo, por supuesto, a nuestros ponentes aquí presentes su intervención, pido, sin más, porque ya he ocupado demasiado tiempo, a Rogelio Alonso que tome la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, por supuesto, en primer lugar a la Fundación Gregorio Ordóñez y especialmente a Ana Iríbar, su presidencia, por esta amable invitación, y también, por supuesto, a Javier Zarzalejos y a la Fundación FAES por su presencia hoy aquí, por su moderación, y también a ustedes por su asistencia, por venir en un día como hoy con este frío a un acto de estas características. En los próximos 15-20 minutos no quisiera extenderme más para ceder la palabra a los otros dos ponentes que además han venido desde Belfast para estar hoy aquí con ustedes. Lo que quiero hacer es una breve contextualización en torno a 3 puntos. La presentación que he preparado está estructurada en torno a 3 puntos fundamentales, con la idea de recalcar algunas de las cuestiones que ya Javier Zarzalejos ha avanzado. El primer punto se refiere a esos actores que en nuestro entorno, en el de España y el País Vasco en concreto, han utilizado y tergiversado el denominado modelo irlandés. Me ocuparé de quiénes son esos actores y por qué han estado interesados en instrumentalizar el modelo norirlandés. En segundo lugar, explicaré las diferencias tan importantes que hay entre uno y otro contexto, que hacen especialmente inapropiadas las instrumentalizaciones del modelo norirlandés para el contexto del País Vasco y del terrorismo nacionalista de ETA. En tercer lugar, concluiré con una pequeña reflexión en torno al modelo que, a mi modo de ver, antiterrorista nosotros podemos ofrecer, que permitiría una finalización del terrorismo mucho menos costosa que la que se ha planteado en Irlanda del Norte. Es decir, a mi modo de ver, y esa es la conclusión, la tesis que les avanzo ya, es mucho más lo que se podría haber imitado desde Irlanda del Norte que lo que nosotros podemos replicar del modelo norirlandés si queremos alcanzar una paz que sea una paz justa y que suponga la finalización del terrorismo. O sea que esas son las 3 ideas básicas de esta breve presentación. En cuanto a ese primer punto, los actores que han instrumentalizado el modelo norirlandés fundamentalmente son 2. Fundamentalmente son el nacionalismo vasco, el denominado nacionalismo institucional, pero también el nacionalismo más radical, representado por ETA y sus formaciones políticas, pero también otros actores ajenos al nacionalismo, como son el socialismo vasco, pero también, como se ha demostrado en los últimos años, en la anterior legislatura, también el propio gobierno, el Ejecutivo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero instrumentalizó ese modelo norirlandés. Los motivos, los intereses son fundamentalmente 2. Se persigue a través de esa réplica presentar una negociación con una organización terrorista como ETA como necesaria, y para eso se recurre al modelo norirlandés. Se señala que en el caso de Irlanda del Norte fue necesaria esa negociación y que por lo tanto también va a ser necesaria una negociación con ETA, y a través de esa instrumentalización se persigue también presentar ante la opinión pública la necesidad de un precio político. Es decir, se justifica el precio político que inevitablemente va a tener una negociación con una organización terrorista como ETA como necesario, porque se alude también en Irlanda del Norte hubo un precio político. O sea que la instrumentalización que se lleva a cabo por parte de esos actores tiene clarísimamente esos intereses que desgraciadamente son coincidentes con los de la propia organización terrorista. 2 ejemplos claros de cuándo se ha instrumentalizado. He aludido al primero de ellos, a esa legislatura anterior en la que se negocia con la organización terrorista y se acomete ese proceso de réplica, pero también tuvimos otro episodio precedente con la constitución de ese frente nacionalista en torno a la declaración de Lizarra en el año 98.
O sea que vemos como clarísimamente hay una trayectoria de actores, como señalaba tanto el nacionalismo vasco como también por parte del Partido Socialista de Euskadi y del propio Partido Socialista y del Gobierno español, en los que se intenta esa instrumentalización y cuáles son las motivaciones para intentar esa instrumentalización. El problema de esa instrumentalización tan motivada con la intención, insisto, de justificar la negociación con una organización terrorista, su consecuente legitimación y las consecuentes cesiones y ese precio político a la organización terrorista, el problema es que ignora, y ese sería el segundo punto de la presentación, las características distintivas de cada contexto. Las comparaciones en ciencia política, como en cualquier otro ámbito, son muy importantes siempre y cuando se acometen desde el rigor, y para eso es necesario definir muy bien los contextos, las características de cada uno de los contextos para posteriormente poder extrapolar experiencias en uno y otro ámbito, insisto, siempre teniendo muy presente la base desde la que se parte. En este caso, esas instrumentalizaciones han ignorado las características distintivas del contexto en el cual se desarrolla la violencia terrorista de ETA. En el caso del País Vasco nos encontramos con 5, podríamos describir más, pero por sintetizar, unas 5 características que a mi modo de ver son muy relevantes. En primer lugar, el proceso de democratización. Ese proceso de democratización tan importante que ha tenido lugar en el País Vasco y que ha supuesto una deslegitimación de la organización terrorista. Es decir, gracias a la consolidación de unas instituciones democráticas, de una Constitución y de unos estatutos y de un Parlamento autónomo y de otros instrumentos, de otras reformas, de otros ejemplos de democratización, como puede ser, por ejemplo, la propia Policía Autónoma Vasca, podemos hablar de la finalización de ese déficit democrático en el que surge la organización terrorista. Y a medida que se profundiza en el proceso de democratización, clarísimamente disminuye la legitimación de la organización terrorista. Ese contexto no tiene parangón en el caso de Irlanda del Norte. En el caso de Irlanda del Norte no podemos hablar de unas instituciones autonómicas que han funcionado durante 30 años, no podemos hablar de una constitución, de unos estatutos. O sea que, de entrada, ese pilar, a mi modo de ver, es fundamental, porque cuando en el contexto norirlandés se justifica la negociación, se ignora que no había unas instituciones en las cuales se podía llevar a cabo un debate de las cuestiones políticas como clarísimamente tenemos en nuestro propio contexto. En nuestro propio contexto no es necesario crear instituciones ad hoc para la negociación, porque tenemos un Parlamento, unas instituciones en las cuales es donde debe llevarse a cabo el diálogo entre los actores democráticos. En segundo lugar, ligado a este proceso de democratización y consolidación de unas instituciones de las cuales carecía el contexto norirlandés, también tenemos que, en el caso español, la violencia viene fundamentalmente de un actor, como es la organización terrorista ETA. La organización que viola sistemáticamente los derechos humanos en el País Vasco es la organización terrorista ETA. En el caso norirlandés, la violencia provenía de diferentes ámbitos y había grupos terroristas en contra del Estado que desafiaban al Estado, pero también un terrorismo que defendía las instituciones del Estado de una manera lógicamente ilegal. Esa realidad facilita que el umbral de tolerancia sea diferente en uno y otro contexto. En nuestro propio contexto, y por eso nuestro modelo, como señalaré al final, es mucho menos doloroso, porque ya hemos pagado el precio. Las víctimas, desgraciadamente, ya han pagado el precio y no deben pagar más precio político, además del precio humano que están pagando. En el caso español han respondido siempre a la violencia las víctimas de una manera pacífica, sin recurrir a la violencia. En tercer lugar, podríamos aludir, pero simplemente lo menciono para destacar esas diferencias, el contexto español no es un contexto colonial, como ocurría en el caso de Irlanda del Norte, que también facilitará que el umbral de tolerancia respecto a determinadas concesiones, respecto al hecho de sentarse a negociar con una organización terrorista, como ocurrió en Irlanda del Norte, varíe en uno y otro ámbito. También es muy diferente